Bueno, en la clase del día de hoy vamos a empezar a trabajar con tablas dinámicas. Es importante que trabajen en un computador que sea con el sistema operativo de Windows, ya que muchos Mac no tienen las funciones que vamos a usar el día de hoy. Entonces, para empezar el taller, nos dicen que creemos una hoja nueva con el nombre de desarrollo de ejercicio, donde coloquemos las respuestas del ejercicio. Entonces vamos aquí a crear. Y colocamos la hoja aquí cerca donde tenemos el ejercicio. Y empezamos con la pregunta número 1, en la cual nos dicen que creemos una tabla dinámica en la que se muestra el precio de venta total por tipo y por operación. Para hacer esto, entonces vamos a la pestaña de ejercicio, nos paramos en la celda donde empieza nuestra base de datos, en este caso la 16, y vamos aquí donde dice insertar tabla dinámica. Él automáticamente nos selecciona el rango y le decimos que nos coloque el informe en una hoja de cálculo existente, que sería en la que acabamos de insertar. Acá, aceptar. Entonces, en este caso nos están pidiendo precio de venta total por tipo y por operación. Siempre cualquier resultado numérico que nos estén pidiendo lo vamos a meter en la celda de valores. Entonces en este caso sería el precio de venta. Buscamos el precio y lo arrastramos a la celda de valores. Y después nos lo están pidiendo por tipo y por operación. Eso es lo que vamos a colocar ya aquí en las celdas de columnas o de filas. Entonces en este caso por tipo lo colocaremos en las filas y operación, bueno, lo podemos mover de donde queramos, ya sea de filas o en columnas. Entonces en este caso lo dejamos en columnas y operación lo colocamos aquí en filas. Entonces ya vemos que en esta parte nos trajo la tabla dinámica con la información del precio de venta total por tipo y por operación. Tipo sería casa, industria local, y por operación alquiler o venta. Una vez hayamos terminado nuestra tabla dinámica, cerramos el menú y ya tenemos la información que necesitamos. Vamos a la pregunta número 2. Bueno, en esta segunda pregunta nos están pidiendo que saquemos el promedio de precio de venta por provincia y por tipo. Entonces hacemos como la vez pasada, vamos a nuestra información, nos paramos en donde comienza la base de datos que vamos a manejar, le decimos insertar, tabla dinámica, él automáticamente nos selecciona el rango, le decimos que una hoja de cálculo existente, seleccionamos donde estamos desarrollando el ejercicio. Entonces, nuevamente aquí el valor numérico que nos están pidiendo es el promedio de precio de venta por provincia y por tipo. Entonces, seleccionamos el precio y lo colocamos en valores. Acá, aquí ya nos dio el resultado de la suma de precio, que sería igual al anterior, pero nos están pidiendo es el promedio de precio del precio. Entonces, para conseguir el promedio, le damos clic aquí en la flecha donde dice suma de precio. Él nos trae esta opción de configuración. Aquí vamos donde dice configuración de campo de valor. Y aquí ya seleccionamos lo que nos están pidiendo. En este caso es el promedio del precio. Seleccionamos promedio. Aceptar. Y ya aquí vemos que nos está dando el promedio del precio. Y ahora sí le colocamos los otros dos criterios que nos piden, que sería provincia y por tipo. Entonces podemos colocar provincia en columnas y tipo en filas. Y aquí ya vemos que nos trae la información del promedio de precios, nos está diciendo acá, y es por tipo y por provincia. Y cerramos nuestro menú de tabla. Y pasamos a la pregunta número 3.
Bueno, entonces aquí nos están pidiendo que realizamos un gráfico dinámico donde se muestre el monto total por cada tipo de inmueble. Entonces, para insertar el gráfico dinámico, nos vamos a donde está el ejercicio, nos paramos en donde comienza nuestra base de datos, vamos a la pestaña insertar, aquí en tabla dinámica, en este caso seleccionamos gráfico dinámico, igual que en la tabla ya nos selecciona la base de datos que tenemos, le decimos que nos lo coloca en una hoja de cálculo existente y la ubicación es donde estamos desarrollando el ejercicio. Entonces aquí él ya nos trae como las opciones para el gráfico. En este caso, él nos está pidiendo el monto total por cada tipo de inmueble. Entonces el monto total sería el precio. Entonces, como ya habíamos visto anteriormente, el precio lo colocamos en la celda de valores. Y nos está pidiendo por cada tipo de inmueble. Entonces buscamos tipo, que lo podemos poner ya sea en filas o en columnas. Entonces aquí vemos la diferencia de la gráfica. Aquí la tenemos en columnas, y aquí si lo pasamos a filas vemos que nos cambia el gráfico. Entonces en este momento llegamos y colocamos el gráfico donde queremos y cerramos el cuadro de opciones. Entonces ya vemos que aquí nos está sacando el valor total por cada tipo de inmueble. Entonces aquí ya está la información. Entonces nos vamos a la pregunta número 4. Bueno, en este caso entonces nos piden que hagamos una tabla y un gráfico dinámico en el que se sepa el valor máximo por tipo de inmueble. Entonces vamos a la pestaña donde tenemos nuestra base de datos, nos paramos en la celda donde comienza la base, le decimos insertar, gráfico dinámico, él automáticamente selecciona el rango, lo ponemos en una hoja de cálculo existente, y entonces, bueno, aquí acomodamos el gráfico. Entonces nos dicen que se sepa el valor máximo por tipo de inmueble. Entonces siempre el valor numérico aquí en valores, que aquí sería el precio. Entonces en este caso nos están pidiendo el valor máximo. Entonces nos vamos aquí a la pestaña configuración campo de valor y le decimos que nos busque el máximo. Aceptar. Y nos están pidiendo el máximo por tipo de inmueble, entonces seleccionamos el tipo de inmueble y lo ponemos aquí en nuestra fila. Y bueno, aquí acomodamos el gráfico que nos queda de una manera. Y bueno, aquí vemos ya que él inmediatamente, siempre que insertamos un gráfico dinámico, nos añade la tabla dinámica de la misma forma. Ahora sí pasamos a la siguiente pregunta. Y aquí en la siguiente fase nos dice que realizamos las tablas dinámicas que soporten la respuesta a continuación. Entonces ya es seguir con las tablas dinámicas. Nos piden cuál es el valor máximo de la propiedad que nos ha vendido. Entonces hacemos nuestra tabla dinámica nuevamente. Bueno, entonces en nuestra tabla dinámica nos están pidiendo el valor máximo de la propiedad que nos ha vendido. Entonces administramos el valor, seleccionamos el precio, nos están pidiendo el valor máximo, entonces seleccionamos configuración de campo de valor,
máximo de la propiedad que no se ha vendido. Entonces aquí, si miramos en nuestra base de datos, aquí tenemos fecha de venta de la propiedad y vemos que aparecen unas fechas que están en blanco. Estas fechas que están en blanco quiere decir que la casa no se ha vendido, la propiedad no se ha vendido. Entonces volvemos aquí a nuestra tabla dinámica y como ya sabemos que nos están pidiendo desde la propiedad que no se ha vendido, ese sería como nuestro filtro, el no se ha vendido. Entonces seleccionamos propiedad, fecha de venta y la ponemos aquí en la parte de filtros. Entonces vemos que aquí lo puse un poquito arriba, nos está colocando las opciones, nos da todas las opciones que tienen las fechas de eventos. Aquí está cada fecha de venta. Como nos dicen que es la que no se ha vendido, quiere decir que son las fechas que están en blanco. Seleccionamos en blanco y aceptar. Entonces aquí ya nos va a presentar toda la información que le solicitemos, pero solo de las casas que nos han vendido, que son las que tienen fecha en blanco. Y como nos están pidiendo de qué propiedad es, ese sería el tipo. Colocamos el tipo en la fila y ya vemos que aquí nos trae la fila con los precios de las propiedades, de los precios máximos de las propiedades que nos han vendido. Aquí el total general, como le estamos pidiendo el máximo, nos dice que el máximo es de 2.973.318 y para encontrarlo de forma más fácil nos paramos en donde empieza nuestra tabla dinámica, vamos aquí a filtrar, ordenar y filtrar y le decimos que nos lo ordene de mayor a menor. Entonces ya vemos que este valor corresponde a la oficina. Entonces quiere decir que la propiedad más cara que nos ha vendido es la oficina por el valor de 2.977.318. Y pasamos a nuestra siguiente pregunta. Nos dicen qué tipo de inmueble tiene el menor precio y cuál es el precio. Entonces aquí, cuando ya sabemos que vamos a manejar muchas tablas dinámicas enseguida, para no estar seleccionando siempre el mismo campo y volviéndolo a traer y volver a hacer todo el proceso, lo que podemos hacer es seleccionar una tabla dinámica que ya tengamos. Decimos Control C para copiar y Control V para pegar. Seleccionar toda, en este caso sería toda la tabla con los filtros. Aquí dice, pegamos. Y aquí lo que hacemos es que empezamos a manipular la tabla según lo que nos están pidiendo. Entonces en este caso no vamos a necesitar este filtro. Nos piden qué tipo de inmueble tiene el menor precio y cuál es el precio. Entonces el menor precio nos están pidiendo en este caso es el mínimo. Configuramos el campo para que sea mínimo. Aceptar. Borramos esto que lo teníamos de la copia de la tabla. Entonces aquí ya nos decimos que el mínimo es de 163.920 pesos y en este caso, para que nos quede primero cuál es el valor, lo filtramos y le decimos que lo ordenamos de menor a mayor. Entonces ya vemos que la oficina corresponde al precio del menor tipo de inmueble. Y bueno, y aquí podemos resaltar nuestra respuesta. Las próximas preguntas las vamos a resolver en la parte 2 de este video.